Hola y bienvenidos a Memorias del Globo. El día de hoy nos adentraremos en la historia sobre los grandes riesgos de vivir en el Viejo Oeste, por lo que, la vida en el Viejo Oeste fue un viaje accidentado y traicionero para aquellos que buscaban nuevas oportunidades en la vasta frontera. Los colonos se enfrentaron a numerosos desafíos y riesgos que pusieron a prueba su resiliencia y habilidades de supervivencia. Únete a nosotros mientras profundizamos en los grandes riesgos de vivir en el Viejo Oeste. El Viejo Oeste era una tierra sin ley e indómita, donde los forajidos vagaban libremente y la justicia era a menudo un bien escaso. Con una aplicación limitada de la ley, el riesgo de encontrarse con criminales peligrosos era alto. Uno de los mayores riesgos que enfrentaban los colonos era la amenaza constante de los ataques de los nativos americanos. El conflicto y la violencia entre las tribus nativas y los colonos eran comunes, ya que ambos grupos luchaban por el control de la tierra y los recursos. Las enfermedades y la falta de atención médica planteaban riesgos importantes en el Viejo Oeste. Con un acceso limitado a los médicos y la medicina, incluso una enfermedad o lesión menor podría llegar a ser rápidamente potencialmente mortal. Los desastres naturales también representaban una grave amenaza para quienes vivían en el Viejo Oeste. Las sequías, inundaciones, incendios forestales y tormentas severas eran demasiado comunes y podían devastar comunidades enteras. El Viejo Oeste fue el hogar de una amplia variedad de vida silvestre peligrosa. Los encuentros con serpientes venenosas, osos, lobos y otros depredadores fueron una preocupación constante para los colonos. El paisaje duro e implacable del Viejo Oeste hacía que viajar fuera increíblemente peligroso. El terreno traicionero, las condiciones climáticas extremas y las largas distancias entre los asentamientos aumentaban los riesgos de accidentes y de perderse. Además de los peligros físicos, la vida cotidiana en el Viejo Oeste estaba llena de penurias y luchas. Los colonos tuvieron que lidiar con las duras condiciones de vida, la escasez de recursos y la amenaza constante de inestabilidad económica. El Viejo Oeste era conocido por su violencia armada y tiroteos, contribuyendo al alto riesgo de lesiones o muerte. Los conflictos y disputas a menudo se resolvían con armas de fuego, lo que llevaba a una cultura de violencia y anarquía. La falta de saneamiento e higiene adecuados en el Viejo Oeste provocó la propagación de enfermedades y epidemias. Los brotes de cólera, disentería y otras enfermedades eran comunes, y el acceso a agua potable e instalaciones sanitarias era limitado. Las mujeres del Viejo Oeste se enfrentaban a riesgos y desafíos únicos. A menudo tenían que navegar por una sociedad dominada por los hombres, y eran vulnerables a diversas formas de maltrato, incluida la violencia física y sexual. Muchos colonos en el Viejo Oeste eran inmigrantes o descendientes de inmigrantes, que enfrentaban discriminación y prejuicios basados en su etnia o nacionalidad. El riesgo de xenofobia y hostilidad de otros colonos era una preocupación constante. La búsqueda de riqueza y oportunidades en el Viejo Oeste a menudo conducía a esfuerzos arriesgados y a veces ilegales. La minería de oro, la ganadería y otras empresas conllevaban importantes riesgos financieros, y muchos lo perdieron todo en su búsqueda del éxito. A pesar de los muchos riesgos y desafíos, el Viejo Oeste también era un lugar de esperanza y oportunidades. Los colonos buscaron un nuevo comienzo, y la oportunidad de construir una vida mejor para ellos y sus familias. Los riesgos de vivir en el Viejo Oeste eran realmente grandes, pero no disminuyeron el espíritu de aventura y determinación que caracterizó esta era. Los pioneros que desafiaron los peligros de la frontera allanaron el camino para las generaciones futuras y dejaron un legado duradero. El Viejo Oeste puede haber sido un lugar peligroso, pero también fue una época de valentía, resiliencia y búsqueda de sueños. Mientras reflexionamos sobre los grandes riesgos que enfrentan quienes vivieron en esta era, recordemos el espíritu indomable que definió el Viejo Oeste. La vida de un vaquero en el Viejo Oeste se llenó de su propio conjunto único de riesgos. Trabajar con ganado impredecible y a menudo de ornae, cabalgar por un terreno accidentado y soportar largas horas bajo el sol abrasador puso a los vaqueros en constante peligro. Uno de los aspectos más peligrosos de la vida de los vaqueros era la amenaza de las estampidas. Cuando una manada de ganado se asustaba o agitaba, podían correr en un pánico frenético, pisoteando cualquier cosa a su paso. Los vaqueros arriesgaban sus vidas tratando de desviar la estampida y evitar pérdidas catastróficas. El ganado en sí no era la única fuente de peligro. Los vaqueros también tenían que estar atentos a los cuatreros, individuos que robaban ganado para obtener ganancias. El ajetreo representaba un riesgo importante para los medios de vida de los vaqueros y ganaderos, ya que podía conducir a la ruina financiera. Fuera del campo abierto, los vaqueros se enfrentaban a la amenaza constante de emboscadas por parte de forajidos y bandidos que buscaban robar sus caballos o suministros. Estar aislados en áreas remotas dificultaba la búsqueda de ayuda, y los vaqueros tenían que depender de sus armas de fuego e instintos de supervivencia para protegerse. Otra preocupación importante para los vaqueros era el riesgo de incendios forestales. En los paisajes secos y áridos del Viejo Oeste, una sola chispa podría desencadenar un devastador incendio que podría consumir rápidamente vastas extensiones de tierra, poniendo en peligro tanto a los humanos como al ganado. El Viejo Oeste también fue el hogar de depredadores mortales que representaban una amenaza tanto para los ganaderos como para su ganado.
Los pumas, lobos y osos eran comunes en muchas regiones, y los encuentros con estos animales podían volverse rápidamente mortales. Junto con los desafíos que enfrentaban los vaqueros, los ganaderos también tenían su propio conjunto de riesgos y dificultades. Construir y mantener ranchos en los entornos duros e implacables del viejo oeste era una lucha continua. Los ganaderos se enfrentaban a la amenaza constante de la sequía, que podía diezmar su ganado y sus cultivos. La falta de agua y forraje hizo que los ganaderos tuvieran que encontrar formas creativas de sustentar su ganado, y asegurar su supervivencia en épocas de escasez. El ajetreo era una preocupación constante para los ganaderos, que tenían que implementar diversas medidas de seguridad para proteger su valioso ganado. El branding, la esgrima y la contratación de vaqueros para vigilar los rebaños eran todas las precauciones necesarias para evitar robos. El aislamiento de ranchos en áreas remotas los hizo vulnerables a los ataques de forajidos y desesperados. Los ganaderos tenían que ser ingeniosos y autosuficientes, a menudo actuando como su propia aplicación de la ley, y confiando en sus armas de fuego para proteger su propiedad. Además de los riesgos físicos, los ganaderos también enfrentaron desafíos económicos. Las fluctuaciones en el mercado de ganado, los cambios en la demanda y los desastres naturales podrían afectar significativamente la rentabilidad de las operaciones ganaderas. Los riesgos y dificultades que enfrentaban quienes vivían en el viejo oeste no se limitaban únicamente a los vaqueros y ganaderos. Los habitantes del pueblo también encontraron su parte de peligros mientras buscaban construir comunidades y crear un sentido de civilización en la frontera. Uno de los mayores riesgos para las ciudades del viejo oeste fueron los frecuentes brotes de enfermedades. Los barrios cercanos, las condiciones insalubres y los recursos médicos limitados hicieron que las ciudades fueran caldos de cultivo maduros para epidemias como el cólera y la fiebre tifoidea. La anarquía fue otro riesgo significativo que enfrentaron las comunidades del viejo oeste. Sin una fuerte presencia policial, las ciudades eran vulnerables a los caprichos de los forajidos y pistoleros que buscaban explotar la falta de orden. A menudo surgieron conflictos violentos y disputas entre colonos y tribus nativas americanas mientras competían por tierras y recursos. Estos conflictos podrían escalar hasta convertirse en batallas en toda regla, lo que representa una amenaza para la seguridad y estabilidad de las ciudades en la frontera. Los incendios eran un riesgo constante en las ciudades del viejo oeste, donde coexistían estructuras de madera y llamas abiertas. Una sola chispa podría encender un incendio devastador que consumiría rápidamente bloques enteros, dejando nada más que ruinas humeantes a su paso. La falta de infraestructura y servicios adecuados también planteó riesgos importantes para las ciudades del viejo oeste. El acceso limitado al agua potable, las instalaciones sanitarias deficientes y la falta de transporte confiable hicieron que la vida diaria fuera un desafío, y aumentaron el riesgo de enfermedades y accidentes. Las mujeres y los niños enfrentaron su propio conjunto de riesgos y dificultades en el viejo oeste. La falta de protección legal y restricciones sociales los dejó vulnerables a la explotación, el abuso y la difícil tarea de asegurar sus necesidades básicas. Los niños del viejo oeste se enfrentaban a los riesgos asociados a la falta de educación y atención sanitaria adecuadas. Muchos vivían en zonas remotas, alejadas de escuelas e instalaciones médicas, lo que dificultaba el acceso a los servicios esenciales. A pesar de los muchos riesgos y peligros, las ciudades del viejo oeste también eran lugares de esperanza y oportunidades. Los colonos buscaron crear comunidades prósperas donde pudieran construir mejores vidas para ellos y las generaciones futuras. El viejo oeste era una tierra que exigía resiliencia, coraje y adaptabilidad a quienes decidían llamarla hogar. Los riesgos que enfrentaban los colonos dieron forma al tejido de la frontera, dejando un legado duradero de perseverancia y el espíritu de los pioneros. Mientras reflexionamos sobre los grandes riesgos de vivir en el viejo oeste, recordemos el espíritu indomable y la valentía de quienes atravesaron esta tierra indómita. Sus historias nos recuerdan los desafíos superados y los triunfos logrados en la búsqueda de un futuro mejor. Recuerda que si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte a Memorias del Globo para más.